En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, Cristo Rey, último domingo de octubre, la fiesta de Dios, nuestro Señor Jesucristo Rey. Y este año 2021, con algunas características que la hacen más significativa, esa fiesta que en definitiva, hay que decir las cosas como son, es del demonio y de las brujas, llamada Halloween, coincide con Cristo Rey, por ser 31 de octubre. Y también es significativa por otras cosas. Evidentemente, nosotros, lejos de nosotros, todos esos festejos y supercherías o engaños del diablo, Halloween, lejos de nosotros todos esos satanismos, pero la providencia este año ha dispuesto así, y por lo cual con esta fiesta y con el honor que le queremos dar, la predica será larga, hacemos lo contrario y hacemos la contra a todo aquello que significa Halloween, festejando a Dios nuestro Señor Jesucristo Rey, porque Cristo debe ser, es y será Rey. Y será Rey. Quisiéramos enseñar muchas verdades sobre Cristo Rey, pero el tiempo es tirano y por falta de tiempo pocas cosas se pueden en una sola prédica. Desearíamos poder tomar 3 prédicas para Cristo Rey. No sabemos si ello podrá ser, creo que no, apostolado, viajes, etc. Dios dirá. Por lo pronto comencemos explicando sobre qué y quién es. Cristo es Rey. Primero, sin duda, Cristo es Rey de cada uno de nosotros mismos, si es que logramos ser buenos hijos de Dios, es decir, buenos católicos, personas que estén siempre en estado de gracia, eso es ser de Cristo Rey, no 2 veces al año en estado de gracia, como tristemente y muchas veces pasa. Y si uno muere en desgracia de Dios, pecado mortal, pues bien, Él también va a ser Rey, pero por la justicia, por aplicar las penas eternas del infierno. Quiera Dios que no sea el caso para nosotros. En segundo lugar, Cristo es Rey de nuestras familias. Si logramos que esposo, esposa, hijos sean de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y de su catolicismo. Y si logramos que esposo, esposa, si logramos que toda la familia sea de la Santísima Virgen María, la Madre de Dios. Si logramos que toda la familia rece todos los días, sin excepción, el Santo Rosario. Que papá, mamá, hijos, cada día, sin faltar un solo día, el Santo Rosario, la familia que reza todos los días el Santo Rosario se salva. Así de sencillo e importante. Cada persona que rece el Rosario cada día se salvará. Ese es el premio. Y así somos de Cristo Rey. Y si Dios logramos estas cosas, y si Dios, nuestro Señor Jesucristo y su familia, es Rey de nuestras familias, ello, entre otras cosas, significa familia numerosa, sin duda, muchos hijos, la familia bien numerosa, fuera de nosotros, toda la anticoncepción y planificación, pecado mortal es eso. Familias numerosas con incontables niños y niñas, gloria de la patria y sonrisa de Dios en el cielo, como reza la consagración que vamos a hacer por Colombia al final de la misa, e insisto, y también por mi otra patria. Y en tercer lugar, Dios nuestro Señor Jesucristo es Rey de todas las patrias, de todos y cada uno de los países, sean o no sean católicos, porque Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por ser Dios, a Él le corresponde todo, todo honor y gloria, y todo lo que hay en el universo es por Él y para Él. A Él le corresponde Japón, Turquía, los países árabes, Israel, el África. Y si ahora esas naciones no le tributan la adoración y el culto que les es debido, si ahora no están en el catolicismo, pues bien, eso llegará. Llegará sin duda y será un solo rebaño y un solo pastor cuando la parucía, cuando su triunfo, cuando su reino. Y mejor no hablemos de nuestros antiguos países católicos. ¡Qué tristeza! Somos apóstatas. Nosotros en nuestros países ya nos hemos convertido en apóstatas. Estamos en la gran apostasía dicha por San Pablo. Podemos decir que no queda nada en nuestras patrias. Antes, y al revés de lo que pasa hoy en nuestros países, antes las 2 grandes cristiandades que se dieron en la humanidad, las 2 únicas cristiandades que se dieron en la historia, fueron de nuestros países. Y ellas sí tuvieron
a Cristo Rey. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque la Santísima Trinidad y su única religión, el catolicismo, en ese entonces ocupaban el centro, como corresponde. Dios solamente y únicamente en el centro de la vida social, en el centro de la vida de la sociedad, de sus leyes, de sus instituciones, de sus gobiernos, de sus gobernantes. Porque cualquier otro lugar que se le dé a Dios, cualquiera, ello sería un mal lugar y todo estaría mal. A Dios y a su religión solo el centro, solo el primer lugar, solo el número uno. Y cualquier otra cosa estaría siempre fuera del lugar. Fuera del lugar. Ahora estamos en la gran apostasía, todo indica, podemos decir eso, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que nuestros países fueron de Dios nuestro Señor Jesucristo y de su catolicismo. Y eso se dio en solo dos momentos de la historia. La cristiandad europea y la cristiandad española. Por ello, para una segunda parte de esta prédica, queríamos desarrollar algo, por lo menos, sobre las dos mencionadas cristiandades y qué significó eso. Primero, la cristiandad europea. Europa es fruto de la Iglesia Católica. Hasta el cansancio que decir la verdad. Europa es fruto de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica hizo Europa. Nosotros hicimos Europa. Y hay que estar sanamente y santamente orgullosos de eso. Ello fue la cumbre de lo que es el hombre y la sociedad para Dios. Así fue. La cumbre de la civilización, sin duda. Europa fue la máxima expresión de la cultura y de la civilización del hombre, el occidente. Y es fruto del catolicismo eso. Totalmente destruido hoy, o casi destruido totalmente. Y esta cristiandad duró 10 siglos. 10 siglos. Donde se había puesto a Dios con muchos defectos siempre, pero donde se había puesto a Dios en el centro. Y su catolicismo, como debe ser. El segundo caso, la cristiandad española. Sin duda, hijo, hay que saber esas cosas. La cristiandad española. Es el segundo y el último y el único caso más, no hubo más en la historia, en el cual se dio una cristiandad. Y es el caso de España, nuestra amada, nuestra amadísima madre patria. Fue la obra de ella aquí en Hispanoamérica, en nuestras patrias, en nuestros países. Nuestros países alguna vez fueron de Dios, porque España puso aquí otra vez a Dios en el centro, como debe ser. Cristo Rey, Dios nuestro Señor Jesucristo y su catolicismo en el centro. Dios en el centro de la vida social, en el centro de la sociedad civil, todo. Leyes, instituciones, gobernantes, actividades, vida social, el arte, por supuesto, cuando era verdadero arte. Todo organizado según Cristo Rey y según su santa religión católica. Y esta segunda y última cristiandad duró 3 siglos. Y quiero extenderme en ella. La cristiandad española duró 3 siglos, desde el descubrimiento y los reyes católicos hasta nuestras revoluciones de 1810. Revoluciones todas de origen o espíritu masónico y liberal, según los principios de la Revolución Francesa, que fue el acontecimiento civil y político más anticatólico de la historia moderna, junto tal vez con las revoluciones comunistas de Rusia, octubre del 17, o de China en 1949. Para nuestros países de Hispanoamérica, el fin, cuando se acabó Cristo Rey, el fin de la sociedad civil, constituida y organizada según la Santísima Trinidad y su única religión católica, el fin se produjo, o el comienzo del fin, en 1810, y de allí en adelante, con todos los agregados realizados hasta el día de hoy, infinitas cosas anticatólicas. Ya estamos en los límites. El año 1810 marcó el quiebre o el comienzo del quiebre. Año 1810 en el norte, la revolución del virreinato de Nueva España, México.
Año 1810 en el sur, la revolución del Virreinato del Río de la Plata, Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. Año 1810 en el centro, la revolución del Virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Guyana. Todas las revoluciones fueron hechas en el mismo año de 1810. Qué curioso, ¿no? Qué curioso, da para pensar. Todas el mismo año. Y todas marcaron, con algunos avatares, el rompimiento del imperio español. Un imperio que tal vez para la época estaba decadente, Borbones frente a los Austrias o Habsburgo, así dicen algunos. Un imperio que, como decimos, si bien tal vez para la época ya estaba decadente, no dejaba de ser un imperio y el gran imperio católico. Tal vez las grandes logias de la masonería, porque eso destruyeron un imperio católico. Tal vez las grandes logias de la masonería británica y de la masonería en Francia, tal vez tengan una fecha en sus efemérides, entre comillas, para festejar el éxito total que tuvieron en la destrucción del imperio español en América. Un católico que se precie de tal, un católico bien nacido y que sepa su catolicismo y que sepa historia, verdadera historia, no puede dejar de defender a España y a ultranza por lo que ella fue, por lo que ella hizo. Porque para la época del descubrimiento, el siglo de oro español, el siglo XVI, Isabel la Católica, Carlos V o I de España, Felipe II y una legión de santos, mártires, misioneros, apóstoles. Para esa época España fue la campeona del catolicismo, la campeona del catolicismo. Y por ello, tanto odio y calumnia de los enemigos de la fe y también de sus propios enemigos. Inglaterra, Holanda, Francia. Por eso, la leyenda negra contra España, que bien tiene puesto el título de leyenda, porque eso es. Porque es falso, porque es un cuento, porque es una leyenda. Bien tiene puesto el título. Pero es que los españoles, padre, hicieron cosas malas. Por favor, la obra duró 3 siglos, los cuales vistos en su globalidad muestran una obra católica sin igual. Catoliquísima, si quieren decirle así. Entre otros papas, no fue el único, el Papa León XIII, con motivo de la Virgen de Guadalupe en 1895, pero creo que también lo hizo con motivo de los 400 años del descubrimiento, porque le tocaron a él como Papa, 1892. Él aplicó un texto para el honor también de España. Una frase de la Sagrada Escritura que dice non fecit taliter omni nationi, que significa no hizo igual con ninguna otra nación. Dios no hizo igual con ninguna otra nación. Pero padres, que hubo cosas malas, hijos, desde que son 300 años y desde que hay seres humanos de por medio, siempre ocurren algunas cosas malas, pero concluir de allí que la obra, toda esa obra, que 300 años, que toda esa obra en Hispanoamérica fue mala y caracterizada por las malas acciones de los saqueos, la leyenda negra, eso es una falsedad de tal calibre que no resiste el más mínimo análisis histórico. Fue una obra gloriosa. La obra de España en América fue la obra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fue la obra de Cristo Rey. Fue la obra del catolicismo, la obra de la civilización, la obra de la cultura, de la mayor cultura de la época, porque ningún país estaba a la altura de España para el siglo XVI. Fue el siglo de oro español, la obra de la mayor cultura de la época. La obra de nuestra hermosa lengua española y castellana fue única, fue sin igual, fue de Dios, fue de Cristo Rey. Por eso tanto odio contra España. Y ninguno de nosotros, si los llamamos católicos, si nos llamamos españoles e hijos de españoles, puede permitir el ataque y el odio a España. Sino que hay que defender a España, amarla y ensalzarla sabiendo verdadera historia. Eso hace un verdadero católico.
Eso se hace por Cristo Rey. Ahora, hijos, en una tercera parte, que también la prédica es larga, pero es importante, son estos temas. En una tercera parte, digamos algo también, y hasta una salvedad, sobre la fiesta de hoy, fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta es reciente, es del siglo XX, la estableció el Papa Pío XI a través de su encíclica sobre el reinado social de Cristo, la encíclica Quas Primas, año 1925. Pero si bien es reciente en su explicitación y en su liturgia, la fiesta de hoy, no es reciente en sus conceptos y en su realidad. Y eso sí es tan antiguo como Dios y su eternidad, porque a Dios, por ser tal, por ser Dios, le corresponde todo, absolutamente todo. Si no, no sería Dios, obviamente. A Dios le corresponde toda nuestra vida individual y a Dios le corresponde toda la vida social y civil, la vida de nuestras patrias y países, desde Colombia y Arabia Saudita hasta la última piedra perdida en Saturno. Todo es de Dios, Jesucristo es Dios, Cristo Rey. Pero Padre, nadie proclama ni reconoce hoy a Jesucristo como Dios. Nadie reconoce a Jesucristo también como Rey. Nadie reconoce su catolicismo hoy en día. Hoy ningún país hace así. Menos los musulmanes, los budistas, los judíos, los animistas africanos, los chamanes del Amazonas. Ni siquiera Colombia hace así. Menos aún Argentina, tampoco España, ni el resto de Europa. Ni hablemos de Francisco Benedicto y su falsa religión moderna del Concilio Vaticano II. Nadie hace así hoy, Padre. Y sí, es cierto, nadie hace así, nadie proclama, ni reconoce, ni hace así. Pero llegará el día, y tal vez pronto, en que lo negado y pisoteado y vilipendiado, Dios, nuestro Señor Jesucristo, tendrá el lugar que le corresponde. Y ese es el día que esperamos y aspiramos. Ec est dies quam fecit Dominus, dice la liturgia y la Biblia. Este es el día que hizo el Señor. Y ese es el día que esperamos. Y mientras tanto, haremos lo que podamos. Nuestro deseo es poder luchar por Él hasta el fin de nuestras vidas. Eso pedimos a Él, eso deseamos. Y así como hemos dicho en el párrafo anterior, si bien es cierto que la fiesta es reciente en la liturgia, Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es reciente su realidad de ser Rey y por eso le corresponde todo. Es más, su mismo nacimiento, el nacimiento de Dios, nuestro Señor, a veces pensamos poco esas cosas. El nacimiento de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ha dividido y dividió la historia del hombre en dos. Así de importante Él. Mal que les pese a sus enemigos. Pues los acontecimientos de la historia se anuncian todos y se miden como hechos antes de Cristo o después de Cristo. Y hasta el día de hoy es así. A pesar de todo el mal camino andado, los años de la humanidad, aunque ésta no reconozca a Cristo como Dios ni como Rey, los años de la humanidad se siguen midiendo en relación a su nacimiento. Estando como estamos en el año 2021, o si le decimos bien, como se dice en latín, Anno Domini, en el año del Señor de 2021, porque todas las años, las épocas y las edades son de Él. ¿Cómo rechinarán de dientes la masonería y el resto de sus enemigos frente a esto último? Máximo un año así, si quieren, que como dijimos al principio, la fiesta satánica de Halloween coincide con Cristo Rey. Insisto, hijos, por favor, seamos coherentes. Ningún católico que sea de verdad tal puede permitir que sus hijos se disfracen hoy. Todo el resto del año, perfecto. En Halloween, nada, ni nada. Eso es un católico de verdad. Aunque la prédica se alargue más, esta vez deseamos hacer un apéndice con el padre Castellani. Máxime, a esta altura de los hechos y acontecimientos que nos toca vivir con el COVID, posibles nuevos encierros, tal vez el camino, los comienzos y prolegómenos del nuevo orden mundial que se proclama. Cada vez se proclama más el nuevo orden mundial. Existente ya,
si quieren, pero esta vez quizás en forma explícita y no tras bambalinas. Y hacer, asimismo, este apéndice por las profecías de la Sagrada Escritura, in consummatione seculi, como se dice. Esta vez tomaremos del padre Castellani un libro que no es tan conocido, y perdón, menos aquí en Colombia. ¿Cristo vuelve o no vuelve? Ese es el título de uno de los tantos libros del padre Castellani, el que reseñamos hoy. ¿Cristo vuelve o no vuelve? Ese es el título del libro. Y vemos nuevamente aquí al gran y precursor y previsor padre Castellani. Es un texto de 1951. Van a ver lo que yo escogí para leerles. Es un texto de 1951. No se olviden el año, porque eso dice más. Impresionante la visión anticipada del padre Castellani. Son algunos fragmentos en extenso. Tengan la paciencia y la importancia de escucharlos. Dice así lo que hemos escogido. Palabras del padre Castellani. Jesucristo vuelve, y su vuelta es un dogma de nuestra fe. Es un dogma de los más importantes, bastante olvidado, poco meditado. Su traducción es esta: el mundo no continuará desenvolviéndose indefinidamente, ni acabará por azar, dando un encontronazo con alguna estrella mostrenca, ni terminará por evolución natural o agotamiento de sus fuerzas elementales o entropía cósmica, como dicen los físicos, sino por una intervención directa de su creador. El universo no es un proceso natural, como piensan los evolucionistas o naturalistas, el naturalismo, sino que es un poema gigantesco, muy hermoso lo que dice, sino que es un poema gigantesco, un poema dramático, del cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y el desenlace, que se llaman teológicamente creación, redención, parucía. Los personajes son los albedríos humanos. Las fuerzas naturales son los maquinistas, pero el primer actor y el director de orquesta es Dios. Ese será el desenlace del drama de la humanidad. Videbunt in quem transfixerunt. Verán al que traspasaron. El dogma de la segunda venida de Cristo o parucía es tan importante como el de su primera venida o encarnación. Si no se lo entiende, no se entiende nada de la Escritura ni de la historia de la Iglesia. El término de un proceso da sentido a todo el proceso. Jesucristo vuelve pronto. La enfermedad mental específica del mundo moderno es pensar que Cristo no vuelve más, o al menos no pensar que vuelve. En consecuencia, el mundo moderno no entiende lo que le pasa. Dice que el catolicismo ha fracasado. El mundo moderno inventa sistemas a la vez fantásticos y atroces para salvar a la humanidad. Está a punto de dar a luz una nueva religión. Miren lo que dice, 1951. El mundo está a punto de dar a luz una nueva religión. Ya la dio a luz. Nosotros estamos 70 años más adelante de estas palabras. Quiere reconquistar el jardín del Edén con las solas fuerzas humanas. Y en nota pone el Padre: quien dudare de esto, de que se está formando ante nuestros ojos una nueva y vasta religión, puede leer las obras de los ingleses Aldous Huxley o Bernard Shaw, o del padre Teilhard de Chardin. Mezcla a nuestro entender de buena ciencia mala filosofía y teología herética, sutilmente pareada, que constituye, y ojalá nos equivoquemos en esto, el vasto y completo programa de neocatolicismo profundamente heterodoxo y modernista. 1951, decía el padre Castellani. Hoy ya se ha cumplido esto. Está lleno de profetas que dicen: este es el programa para salvar el mundo, la Carta de la Paz, la ONU, perdón, me equivoqué, la Carta de la Paz, la UNA, la ONU, la ONAN, la UNESCO. Ahí juega con ironía para la ONAN, anticoncepción, onanismo. Entonces,
Repito, está lleno de profetas que dicen, este es el programa para salvar al mundo, la Carta de la Paz, la ONU, la ONAN, la UNESCO. La herejía de hoy pareciera explícitamente no negar ningún dogma católico, sino falsificarlos a todos. Bienvenidos al siglo XXI. Pero mirándolo bien, niega explícitamente la segunda venida de Cristo y con ella su reyesía, hoy es la fiesta de Cristo Rey, su reyesía, Él es Rey, niega su mesianidad, niega su divinidad. Jesucristo es Dios. Es decir, niega el proceso divino de la historia. Es ateísmo radical revestido de las formas de la religiosidad. Con retener, escuchen lo que dice aquí, con retener todo el aparato externo de la fraseología cristiana, falsifica el catolicismo, transformándolo en una adoración del hombre, o sea, sentando al hombre en el templo de Dios como si fuese Dios. Promete al hombre el reino de Dios y el paraíso en la tierra por sus propias fuerzas humanas. La adoración de la ciencia, la esperanza en el progreso y la desaforada religión de la democracia no son sino idolatría del hombre, o sea, el fondo satánico de todas las herejías ahora en estado puro. Y después vuelve a insistir el Padre, una nueva religión se está formando ante nuestros ojos. 1951, ¿eh? Una nueva religión se está formando ante nuestros ojos. Esto se llamó sucesivamente filosofismo, naturalismo, ya hemos hablado, laicismo, protestantismo liberal, catolicismo liberal, modernismo. Todas esas corrientes confluyen ahora y conspiran a fundirse en una nueva fe universal. Una nueva religión se está formando ante nuestros ojos. 1951, hoy ya está formada esa nueva religión, que nosotros podemos llamar religión del hombre, religión de la humanidad unificada, religión de la ONU y de la UNESCO, religión del nuevo orden mundial, religión del Concilio Vaticano II, religión de Francisco Benedicto, religión del falso profeta y del anticristo, como dicen las profecías de la Biblia. Terminamos. Prédica larga, pero el tema es importante. Lo contrario a todo esto último que mencionábamos, lo contrario a todo eso es Cristo Rey. Es afirmar que Cristo es y debe ser Rey. Rey de cada hombre individual, Rey de toda sociedad civil y de todo país, porque Él es Dios. Lo contrario a todo esto último que denuncia el Padre Castellani es afirmar y confesar nuestra fe católica, sin falsificaciones. Confesar que Cristo es Rey, confesar que Cristo es Dios y pedir a Él que seamos capaces de ser testigos, mártires, de ese hecho y de esa verdad. Pedir que Él nos dé la gracia de poder dar la vida, si fuere menester, para afirmar, confesar y defender que Cristo es Rey, que Cristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Cristo Rey. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.